El proceso de normalización es una manera para poder certificar, entre comillas, que una tabla de nuestra base de datos se encuentra en una cierta forma normal. Si cumple esa cierta forma normal, va a poseer unas características deseables. A pesar de esto, las formas normales no van a garantizar un buen desempeño de nuestra base de datos. Eso también contempla otros factores, pero va a ayudar mucho. Después de haber creado el modelo entidad-relación dado el enunciado y haber convertido este modelo al modelo relacional, por lo general siempre vamos a tener una base de datos correcta, excepto si hay fallos en el diseño, ¿ya? Por lo tanto, si hay dudas en el diseño, ¿ya? O quedaron cosas incompletas quizás o con dudas, es recomendable normalizar. La normalización entonces va a aplicar una serie de reglas que van a permitir evitar ciertas cosas, como en este caso la redundancia de datos, las inconsistencias, incapacidad para almacenar datos, evitar la pérdida y ambigüedad de la información, problemas de actualización, que lo vamos a ver más adelante, que son las anomalías de inserción, borrado y modificación, y proteger finalmente la integridad de los datos. A medida que vayamos imponiendo más y más restricciones a nuestro proceso de normalización, vamos a decir que nuestra forma normal está en un nivel más elevado. Dada esa forma normal más elevada, es posible que nuestras tablas resultantes se adapten mejor a las necesidades de optimización que nosotros queremos, como pueden ser, por ejemplo, el evitar tener datos redundantes, o sea, poder tener menos datos posibles, facilidad para poder actualizar la información y explicación de base de datos que sea la más sencilla posible, más detallada. Para que una forma normal se cumpla, tiene que cumplir todas las reglas que impone esa forma normal. Si las cumple, nuestra tabla va a encontrarse en ella. Ahora, el proceso de normalización es reversible, por lo tanto no se debería perder información al desnormalizar. Para poder trabajar con la normalización debemos tener presente 4 nombres o 4 definiciones, que son superclave, clave, clave candidata y primaria. La superclave básicamente es un conjunto de atributos que contiene una clave que puede identificar de forma única a la tabla. Pero una clave es un conjunto de elementos que es parte de la superclave, o sea que si yo le quito a la superclave un atributo, ese otro atributo que queda es la clave, y también permite identificar de forma única la tabla. Por lo tanto, una clave es mucho más importante que una superclave. La superclave contiene a la clave en ella. Por el otro lado tenemos la clave candidata y la clave primaria. La clave candidata es un conjunto de claves posibles que tienen la cantidad mínima de elementos o minimal de elementos. O sea, por ejemplo, puedo tener varias claves posibles que sean de 2 atributos o de 1. Me debo siempre quedar con el menor. Entonces, si de todas ellas me quedo siempre con la menor, o si son todas de la misma cantidad, me quedo con una de ellas elegida por mí. Y esa es a la que yo llamo clave primaria. O sea, una clave candidata es un conjunto de claves que de una de ellas va a salir la clave primaria. La clave primaria es la que yo elijo como clave para esta tabla. En las dependencias funcionales se dice que un conjunto de atributos Y depende funcionalmente de otro conjunto de atributos X si para cada valor de X hay un único valor posible para Y, ¿ya? Y lo denotamos por X implica Y, de esta forma. Por ejemplo, en este caso tenemos el atributo nombre, ya de la tabla trabajador, que depende funcionalmente del root, ¿ya? Es decir, el root para ese root solo hay un nombre posible. Entonces nosotros podemos decir que root implica nombre. En cambio, para este caso, el departamento no depende del root explícitamente. El root puede tener muchos departamentos asociados, como en este caso, para el ejemplo, el root 22 millones y tantos tiene dirección y gestión. Por lo tanto, no es una dependencia funcional única en ese caso. Entonces, lo única que sí es el root implica el nombre. Al conjunto X, ¿ya? Que es el que tenemos al lado izquierdo, como en este caso sería el root,
es el que depende funcionalmente del conjunto I, que es el que tenemos al lado derecho, y se le llama determinante, ¿ya? O sea, este es el determinante y este de acá, el conjunto I, se le llama implicado. Consideremos la tabla R entonces, que tiene los atributos A, B, C y D, con la dependencia funcional AB implica C. Con esta dependencia funcional, nosotros quiere decir que los atributos A y B, en este caso yo los marqué en verde, de la tabla R, en la pareja, en par, deben implicar a un mismo elemento en C. O sea, A1 y B1 implican a C1, bien. A1 y B1 deberían implicar a C1, dado que el anterior lo hizo. Entonces, en este caso también lo hace. La segunda depende, A1 y B1 y implican a C1. Entonces está correcto, cumple la dependencia funcional. Ahora tenemos A1 y B2 implican a C2. Como no hay otro elemento que dé una evidencia y que diga lo contrario, entonces es correcto. Entonces el tercero también cumple, ya no hay ningún problema con la dependencia funcional. Pero, por ejemplo, si agregáramos un tercer elemento, A1, B1, que implica C3, ¿ya? Y el D da lo mismo porque en realidad no es parte de la dependencia funcional. Entonces, si nos fijamos en este, ¿ya? Y tenemos A1, B1 implica C3, la evidencia anterior nos decía que A1 y B1 debía implicar C1. Por lo tanto, este hace que esta dependencia funcional no se cumpla. Por lo tanto, si hay una fila de elementos que hace que esa dependencia funcional no se cumpla, ya hay un indicio de que el conjunto AB por sí solo no es una clave candidata para esta tabla, por lo cual estaría fallando la dependencia funcional acá. Entonces después deberíamos proceder a normalizar esta tabla. Este es un problema de normalización. A continuación, presento algunas definiciones que se van a utilizar mucho en este proceso de normalización. El primero de ellos es el atributo primo. El atributo primo es uno de los elementos que compone la clave. ¿Ya? Si la clave tiene dos elementos, esos dos elementos son por sí solos, cada uno, un atributo primo. Consideremos siempre a X y a Y como conjuntos de elementos, que dentro de ellos hay atributos. Por lo tanto, la dependencia trivial, X implica Y, indica que X tiene un conjunto de atributos que se implican a sí mismo. O sea, si tiene el elemento A, X, Y también tiene el elemento A. La dependencia elemental es que si el X e Y pasan a ser elementos únicos, o sea, no hay un conjunto de elementos en cada lado. Y además no es trivial. La dependencia total es un conjunto de elementos que si yo le saco un atributo a X, por ejemplo, la dependencia funcional deja de ser válida. Al contrario de la parcial, que si yo le quito un elemento al conjunto X, por ejemplo, esa dependencia funcional sigue siendo válida. La dependencia transitiva es una dependencia que si yo implico un elemento o un conjunto Z, con ese conjunto Z yo puedo llegar nuevamente al conjunto X, ¿ya? La transitividad básicamente. Una relación es legal si satisface las restricciones de integridad de la tabla, incluyendo las dependencias funcionales. A su vez, los atributos de la clave desempeñan el papel de X y el conjunto de restantes atributos el de Y. La definición de dependencia funcional no exige que el conjunto X sea mínimo, ¿ya? Pero el conjunto para las claves sí tiene que ser mínimo. O sea, si tengo un conjunto, una clave candidata de dos elementos y otra de uno, me debo quedar con la de uno. Entonces, pero el resto de dependencias funcionales no es necesario que tenga una cantidad mínima. Puede tener 5, 10, 15, 1, etc. Consideremos la siguiente relación R navegantes, que tiene IDN, nombre, categoría y edad. IDN lo marqué con negro para indicar que esta es la clave, es lo que yo identifico como el valor único para esta tabla. Si esta es la clave, la dependencia funcional de la clave es IDN implica IDN, nombre, categoría y edad, o sea, implica a cada uno de los atributos de la tabla. Eso por definición, la clave siempre debe implicar a todos los atributos. Cada valor del identificador
existe un único valor para ese IDN. ¿Ya? Entonces, si yo le agrego el atributo nombre, IDN, nombre, eso va a implicar a categoría y edad, pero el conjunto IDN y nombre no es minimal, ¿ya? Puesto que sabemos que con IDN solo ya podemos llegar a todos los atributos de la tabla. Lo que nosotros tendríamos como IDN y nombre, eso es lo que llamamos superclave. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.